yo tenemos poder y tenemos autoridad en Cristo. Y tenemos que tomarla. Porque nuestro adversario, el diablo, dice la palabra, anda como león rugiente, esperando a quien devorar. Y yo no sé si tú estás dispuesta a que te devoren. Yo no. Y hemos tenido luchas. Cada y uno de los que se ha levantado con el poder, el valor, la osadía y la valentía de pararse en la derecha y hacerle guerra al diablo contra lo que está asediando la iglesia, ha tenido luchas. Ahí hay un espíritu de seducción, un espíritu lascivo que te está visitando para que abras puertas para entrar y destruir tu vida. Espíritu Santo, gracias. Amamos tu presencia, Señor, más que cualquier otra cosa. Si tú no estás aquí, Señor, ¿para qué estar nosotros, Padre? Amamos y anhelamos tu presencia, Espíritu Santo. Padre, entregamos este tiempo, Señor, como ofrenda grata y agradable a ti, Señor. Nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra oración, Señor, es solo para ti, mi Dios. Porque no hay un nombre, Señor, dado a los hombres, Dios, en el cual haya salvación. Solo en el tuyo, Jesús. Y hoy estamos aquí porque queremos esa salvación, Padre. Queremos ser transformados, Señor. Queremos ser renovados, Señor, en nuestro hombre interior, mi Dios. No queremos seguir viviendo, Señor, en la mediocridad espiritual. Queremos, Señor, que tú hoy hagas caer las escamas de nuestros ojos y que podamos ver, Señor, el mundo espiritual. Que podamos ver, Señor, ese mundo invisible, Señor. Oh, Dios mío santo. Que el engañador, el padre de mentiras de este mundo ha venido, Señor, a cegar el entendimiento de tu iglesia y de tus hijos. Padre, hoy te damos a ti la gloria y te damos la honra. Hoy te damos todo el reconocimiento que tú mereces. Hoy atamos, Señor, en tu nombre al hombre fuerte, al espíritu de incredulidad, a la duda, a todo espíritu de murmuración, de crítica. Hoy atamos y echamos fuera de este lugar, oh Dios, en tu nombre, todo espíritu que viene a traer juicio interno, Señor. En el nombre de Jesús, hoy venimos a atar, Señor, en esta hora, Dios mío, todo lo que se ha levantado del infierno, Señor, para que tu iglesia nos reciba una revelación fresca para este tiempo. Hoy, Señor, nos reunimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, y rogamos a ti, Espíritu Santo, que tú te muevas en este tiempo, Señor. Que seas tú sacando a la luz todo lo que tengas que sacar. Que seas tú sanando, restaurando, liberando. Señor, al que ha llegado oprimido por el diablo, al que ha llegado enfermo, al que ha llegado enlutado. Señor, en el nombre de Jesús, hablo a las huestes espirituales en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Y declaro que toda hueste espiritual de maldad que puede estar operando en estos contornos es atado en el nombre que es sobre todo nombre. Y ruego al Dios, al Padre de las luces, que envíe esas huestes espirituales, ángeles a este lugar. Ángeles con espada desenvainada en este momento, Padre, para pelear la batalla espiritual que el enemigo quiera levantar en contra de tu iglesia. En el nombre que es sobre todo nombre, Señor, usa, Dios, este carbón arrebatado del incendio. Usa y pon tus palabras, Señor, en mi boca. Que seas tú y no yo, mi Dios. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es vida. En el nombre poderoso de Jesús, te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Y te decimos amén, amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios.
Doy gracias a Dios por permitirles llegar con vida a este lugar. Amén. Qué bueno que estamos vivos, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Qué bueno que yo estoy viva también, para poderles compartir la palabra que Dios me ha dado para ustedes en el día de hoy. Ay, yo también. He estado teniendo una semana bien fuerte en el espíritu. Predicarle a la iglesia de Cristo, para todo el que tiene la gran oportunidad de hacerlo, no es muy fácil, porque estás hablando de parte de Dios. Amén. Y hay que ser muy cuidadoso cuando hablamos de parte de Dios. Amén. Y muchas veces nosotros, como ministros, Dios nos da una palabra y muchas veces la cambiamos y transformamos el mensaje buscando agradarle a aquellos que escuchan. Pero Dios quiere que hablemos lo que Él quiere que hablemos. Nosotros no somos Dios. Ustedes son ovejas de su prado. Y las ovejas escuchan la voz del pastor y le siguen. Así que si la iglesia hoy tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le quiere decir a la iglesia. Estamos en tiempos difíciles. Yo no sé si usted ha sentido el peso, la nube, la opresión que hay en el ambiente espiritual. Yo no sé si usted ha sentido la carga espiritual que se está sintiendo en los últimos tiempos, en estos tiempos que estamos viviendo. Yo sé que no hay muchos amén. Porque el hombre natural no puede percibir las cosas que son del espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Pero aquellos que están metidos en la presencia de Dios y que tienen una relación con el Espíritu Santo y una relación con Dios y conocen los tiempos, saben en los tiempos que estamos viviendo. Amén. Y yo les traigo una palabra que le he puesto por nombre, por título, más allá de lo visible. Amén. Lo visible somos nosotros, esto que vemos, que tocamos. Pero lo invisible, ¿qué es aquello invisible? Amén. Y esa palabra parece bien como intrigante, ¿no? Algo de ciencia ficción. Vamos a hablar de ficción hoy. Pero Dios me dijo que te diera un mensaje. Dice 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En 1 Corintios 2, del 13 al 14 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y nosotros necesitamos en estos tiempos vivir una vida espiritual para poder percibir las cosas del Espíritu. Y Dios me daba esta mañana una palabra. Y yo me quebrantaba en su presencia porque es una palabra fuerte para la iglesia. Pero te la voy a dar. Porque que me muera yo aquí arriba si yo no te doy lo que Dios me dijo que te dijera. Y hablo con temor y hablo con temblor. Y Dios me daba un mensaje, el mismo que le dio a la iglesia en Apocalipsis de la Odisea. Y dice la palabra, Apocalipsis capítulo 3, versículo del 14 al 22. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueses frío
o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices tú, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hoy Dios te está dando esta palabra porque te ama. Y porque nos está llamando a nosotros a reflexionar. Amén. Como iglesia. Dios nos está llamando a reflexionar en cómo está nuestra vida espiritual. Amén. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hay un gran problema en la iglesia de hoy en día. Y es que dejamos de ver el mundo espiritual que está moviéndose hoy en día para centrarnos en las cosas de estos tiempos, en entretenimientos y en cosas que para nada aprovechan a nuestro espíritu. Amén. Y Dios está despertando hoy a su iglesia. Dios quiere y viene por una iglesia viva, por una iglesia que esté en el fuego de su espíritu, por una iglesia que sepa discernir el ambiente espiritual que se está moviendo, por una iglesia que sea capaz de donde quiera que esté, imponga sus manos sobre los enfermos y que eso se sane, y donde quiera que haya un oprimido, vaya y le dé la libertad. Pero muchos de nosotros nos acostumbramos a venir a ser cristianos de domingo. Cristianos que vienen aquí los domingos nada más para quedar bien con Dios y a veces con su conciencia. Y se desenfocan de tener una vida en intimidad y en relación con el Espíritu Santo. Muchos ni tienen al Espíritu Santo, ni lo han recibido, ni tienen intención de hacerlo. Por eso viven una vida ¿de qué? De tibieza espiritual. Sin darle importancia al pecado y a la tentación. Dejando que el enemigo venga y le tiente y le abra puertas. Y después se arrepiente. Porque hay muchos cristianos hoy en día así. Le doy lugar, está bien, mi carne un día se necesita ¿cómo se llama? Un refrigerio carnal. Yo después me arrodillo y voy y le pido perdón a Dios y me arrepiento. Pero no saben que este mundo natural los rige ese mundo espiritual. Hay demonios asignados para tu vida y para mi vida de todos los tipos, con todos los nombres y con todas las asignaciones habidas y por haber. Y uno de ellos es espíritu de entretenimiento y de seducción, que seduce a la iglesia a que vaya detrás de las cosas del mundo y viva conforme vive el mundo. Una iglesia que le cuesta congregarse, que viene aquí a duras penas. Que no preguntan tan siquiera cuándo es el día de oración, dónde se puede ir a ayunar, dónde se puede ir a orar, dónde nos podemos unir para clamar y pedir aún por nuestros propios familiares. Si se prepara una actividad, usted ve a los pastores empujando y empujando y empujando y es para usted. Desde que amanece el día veo a mi pastor mensajes y mensajes y mensajes en el chat para tener la iglesia activada, para que todo el mundo escriba, dejando él de tener tiempo de intimidad con Dios. ¿Verdad que sí, pastor? Y hoy yo sentía un dolor en mi corazón tan grande. Y el Señor me llevaba esta palabra. Y lo que pasa es que la iglesia está tibia.
Y el Señor dice, tengan cuidado, es mejor que sean fríos. Porque el tibio Dios lo vomita de su boca. Yo no acepto que un ministro de Dios que lleva toda una congregación sobre sus lomos invierta su tiempo mandando mensajes y mensajes de activación continuamente para que la iglesia se mantenga. No, tú tienes que mantenerte, iglesia. Tu vida espiritual la enciendes y la mantienes tú. Y yo somos responsables de nuestra salvación. Somos responsables de avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Y porque esto está un poco serio todo. Estamos en los últimos tiempos, iglesia. La fecha, el día y la hora, ninguno lo sabemos. ¿Por qué? Porque si lo supiéramos, nos acomodaríamos. No, el diciembre 23 ya viene el Señor por su iglesia. El día 22 a las 12 de la noche, 12 menos 5 minutos, yo voy de rodillas. Me alineo con el Señor y ya cuando venga el rapto yo estoy bien y me fui con Él. No. El día ni la hora la conocemos. No se fue revelado, ni Jesús se lo pudo decir a sus discípulos. Porque solo eso estaba, ¿sabe dónde? En el entendimiento del Padre. Solo Jehová de los ejércitos tiene el día y la hora. Y ahora yo te pregunto, iglesia, si Cristo viniera hoy por su iglesia, ¿te irías con Él? Tu vida está alineada al Espíritu de tal modo que hoy te fueras en el arrebatamiento. Y es algo que yo me pregunto yo misma también. El Señor, yo siempre le digo, Señor, busca ahí adentro de mí, registra, busca a ver qué cosas hay, qué es lo que no está bien. Ayúdame a cambiar, ayúdame, muéstrame. Pero a veces preferimos vivir sin el conocimiento que buscar donde está el conocimiento de aquello que nos puede llevar a nosotros a la salvación. Llegamos a este país detrás de muchos sueños. Y quiero decirte que esos sueños en estos tiempos van a ser tu gran pesadilla. Porque el alcanzar esos sueños nos ha robado a nosotros una vida espiritual, nos ha robado a nosotros tener tiempo con Dios. Y aquí en la palabra, en el versículo 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. El que es rico y se ha enriquecido es porque ha tenido que trabajar duro. ¿Sí o no? Y de ninguna cosa tengo necesidad, porque te estás sacrificando. Y no sabes que tú eres un desventurado. Todo el que hoy con esfuerzo y fatiga inútil, amén, busca enriquecerse, lo dice la palabra, no lo digo yo. Es un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Dice en el versículo 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Y eso te está hablando de santidad. Dios tiene que pasarte por el fuego. El oro se prueba en el fuego. ¿Y sabes qué? La iglesia no quiere ser probada. Queremos vivir un evangelio light. Un evangelio de exhortación. Dale que tú puedes. Que si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Que cuando salgas de aquí sí vas a poder. Emprende el negocio que vas a lograrlo. Porque hay ángeles que trabajan a tu favor. Y estamos esperando palabra motivacional continuamente. Pero no palabra confrontativa. Y quiero decirte, iglesia, la palabra que te confronta, la palabra que toca la llaga de tu corazón es la que te ayuda a crecer y a cambiar. No podemos seguir entretenidos mirando hacia afuera. ¿Dónde está? ¿Y cómo alcanzo? ¿Y cómo llego? ¿Y cómo logro? Tenemos que pararnos delante de nosotros mismos y hacer un análisis retrospectivo de nosotros mismos y ver en qué áreas estamos mal. No podemos seguir viniendo a la iglesia y padeciendo de ira.
No podemos continuar viniendo a la iglesia y viviendo en enemistad unos con otros. No podemos venir a la iglesia y cuando te pasa lo más pequeño en tu casa, explotar en ira y hablar hasta malas palabras. No podemos seguir viniendo a la iglesia y dándole entrada por nuestros ojos y por nuestra vista. Esas imágenes que a veces vemos en las películas o vemos en el Facebook o vemos en cualquier lado que provocan y producen en ti una sensación extraña. Porque no me diga usted a mí que cuando usted ve una película o cuando vemos, yo me incluyo en el paquete, una película erótica o exótica un poquito pasada de nivel, no ocurren cosas en el cuerpo. El enemigo de a continuo está mandándonos imágenes, está mandándonos señales continuamente para desviarnos y entretenernos, para destruir nuestra vida, nuestra familia. Y nosotros le seguimos la corriente. Nos fajamos con el esposo y con la esposa, sin saber discernir que hay un espíritu operando a través de eso. Y nos peleamos a muerte y le firmamos el divorcio. Sin hacer un stop y decir, espérate, que esto está mal. Aquí hay algo que no es de Dios que está operando. Porque dice la palabra de Dios que lo que Dios une, el hombre no lo puede separar. A menos por adulterio. Pero es más fácil romperlo todo que arreglarlo. Entonces, me desalineo con la palabra. Es más fácil deshonrar a mi madre. Es más fácil decirle 4 cosas a mi madre porque se comportó mal conmigo. ¿Verdad que sí? A que honrarla y bajar la cabeza. ¿Sabes que el enemigo quiere las promesas que Dios te dejó a tu vida de bendición, quitártelas para que no disfrutes de ellas? Y una de las promesas, el primer mandamiento con promesa que está escrito en la palabra es: honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen tus días sobre la tierra y todo lo que tú hagas prospere. Amén. Y si tú cumples al pie de la letra esa palabra, ¿por qué entonces? ¿Por qué entonces? Y usted le pone lo que va detrás. No hay prosperidad. ¿Por qué entonces? ¿Usted sabe por qué las personas de antes duraban tantísimos años? No metían sus papás en ningún home. Los honraban hasta la última hora. Y los padres de los tiempos de antes eran duros, eran fuertísimos. Me recuerdo que mi abuelo tenía una uña rajada al medio. Siempre le crecía así esa uña. Y él me contaba que era su papá, que él por coger un pollito, un pichoncito, un pollito, un día de lluvia, al lado de la carretera, y llevarlo a la casa para secarlo y calentarlo, su papá le dijo que eso no era de él, que tenía que regresarlo donde estaba, y lo llevó a cintazo desde la casa hasta el lugar. No es el mejor método, pero nunca más mi abuelo cogió nada en su mano que no fuera de él, y eso nos lo enseñó a nosotros. Y aún así, él honró a su padre y a su madre hasta el último día de su vida. ¿Y sabes qué? A nosotros nos es tan fácil repudiar a nuestros padres porque nos ofenden, porque son un poco cascarrabias. Amén. Entonces, hay un mundo espiritual que está operando en el mundo natural, diseñado para robarte las bendiciones que Dios tiene para ti como iglesia. Y nosotros necesitamos encendernos en el fuego del Espíritu. Porque la iglesia tibia es la que permite todas estas cosas. Pero una iglesia que está encendida, que está en el fuego del Espíritu Santo, sabe discernir todas estas cosas espirituales. Amén. Dice el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hoy es un día de arrepentimiento. Hoy te hablé de lo que podemos hacer con nuestros padres, con el matrimonio.
Y voy a dejar a tu mente, en tu mente, que el Espíritu vaya trabajando y te vaya mostrando esas áreas en tu vida que tienes que hoy rendirle a Dios, en las cuales te tienes que arrepentir. Amén. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta, Cristo está a la puerta. Y nosotros tenemos que empezar a trabajar, amén, a favor de lo que va a acontecer en los postreros días. Necesitamos una iglesia viva. Necesitamos una iglesia que ale, amén, a la verdad a aquellos que se pierden. Necesitamos una iglesia que pueda predicar a Cristo, pero con su testimonio. Que puedan vernos a nosotros y puedan ver a Cristo a través de nosotros. Y dice la palabra, y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. Es duro porque hay muchas cosas que atraen nuestra atención. No tenemos lucha, dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay todo un ejército de demonios operando en contra nuestra. Y la iglesia tiene miedo que se les hable de demonios. Hay muchos cristianos que dicen que cuando en el púlpito se habla de demonios, están en doctrinas de demonios. La palabra lo está diciendo, no soy yo. ¿Y qué son los demonios? Sino que son ángeles caídos, que fueron conducidos a traicionar a Dios a través de Lucifer. ¿Quién era Lucifer? Era un querubín perfecto. Amén. Que quería, dice que su ego, el verse tan hermoso, el verse tan talentoso, lo llevó a querer parecerse a Dios y a ocupar y a usurpar el trono de Dios. Dice que maquinó, hizo contrataciones y arrastró con él a la tercera parte de los ángeles. ¿Y Dios qué hizo? Lo destituyó del cielo y lo envió a la tierra. Y desde que lo envió a la tierra, amén, enseguida llegó, cuando vino la creación de Dios, lo primero que hizo fue engañar a la mujer. Y por ahí entró el pecado al mundo. Amén. Y desde ahí está obrando Satanás de a continuo con el pecado en el mundo. Y hoy tenemos luchas. Esa lucha que tú enfrentas a diario, en el área que sea, matrimonial, familiar o espiritual, son demonios que están peleando contra ti. Y yo no sé si podrás tener tú esa visión espiritual. Creo que si Dios nos abre los ojos espirituales, estaríamos aterrados en un psiquiátrico. Dice la palabra, no creas en lo visible, sino en lo invisible. Porque lo que se ve es pasajero, pero lo que no se ve es eterno. Es decir, que hay algo que no se ve, que es eterno. Amén. Hoy podemos ver cómo la religión es el enemigo más grande que hay. Y yo te lo digo con mi corazón en la mano, de la salvación. Si tú no conoces la verdad, no serás salvo. Si tú no reconoces que tu lucha es contra demonios y principados y potestades y te enfrentas a ellos, que aunque Cristo Jesús dice que los venció, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario, pero sus obras y sus maquinaciones están, ¿tú sabes dónde? Ahí. Al pie de la letra, esperando nada más que nosotros le demos lugar para entrar y empoderarse de nosotros. ¿Sabes cuánta gente hemos podido tener la oportunidad nosotros de liberar espiritualmente? De espíritus de opresión, de espíritus de locura, de demonios de enfermedad. Todo lo que opera a veces, todas las enfermedades que vemos, no siempre son enfermedades físicas o carnales. Muchas tienen un trasfondo espiritual.
Y lo podemos ver en el libro de Lucas, capítulo 13, del 11 al 13. Dice que había una mujer en el templo encorvada hacía más de 18 años. Yo supongo que haya ido al médico, le hayan hecho radiografía, MRI, el ortopédico la vio, cuántas cosas, ¿verdad que sí? Encorvada durante 18 años. Le pueden haber diagnosticado osteoporosis, osteoartritis, hernias discales, artrosis generalizada, no sé cuántas historias podían haberle dicho los médicos. Vamos a buscar Lucas. Dice, había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Amén. Wow. Eres libre, no sana. Entonces, hay espíritus de enfermedad metidos en la iglesia. Esa mujer estaba en la iglesia, en una iglesia religiosa, en una iglesia donde no se movía el Espíritu Santo, donde no se movía la sanidad, donde no había fe para creer, solo había logos, solo había palabra. Y la mucha palabra mata, pero el Espíritu vivifica. La mucha palabra, el mucho conocimiento mata al Espíritu. La lógica humana mata al Espíritu. ¿Cómo fue que esa mujer, Jesús puso? ¿Qué hizo Jesús? ¿Quién era Jesús en ese momento allí? Era una autoridad espiritual. Dice que puso su mano sobre ella y al momento se enderezó. 18 años de azote. Pastora, ¿cómo la ciencia puede explicar eso? Las cosas de Dios son inexplicables. La lógica humana no es compatible con las cosas de Dios. Si tú vienes a la iglesia y empiezas a buscarle la lógica a lo que el pastor predica, vienes y empiezas a buscarle la lógica cuando se te manda venir aquí adelante para orar por ti, nunca vas a ser libre y nunca vas a ser sano. Hay mucho complejo en la iglesia y es un espíritu que te atormenta. Hay mucho temor en la iglesia. Hay mucha gente de Dios que supuestamente ama a Dios y tiene miedo manifestar el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo lo toque, que el Espíritu Santo lo unja, que el Espíritu Santo lo bautice. Y no vienen adelante o tienen miedo que el Espíritu Santo revele el Espíritu que está operando dentro de él y se manifieste. Mire, usted tiene que anhelar celosamente esa libertad que Cristo quiere darle. Porque si venimos aquí a la iglesia, este es el hospital que Dios escogió para que cuando nosotros juntos, puestos de acuerdo, clamemos a ese Dios que está ahí arriba. Amén. Que desciende con poder y fuego aquí, se manifieste lo que está operando mal en tu vida. Y todo lo que está desalineado se alinee. Pero que ¿sabes qué pasa? Que venimos con una mente natural y carnal. No hemos logrado caminar en una dimensión espiritual sobrenatural. Y ahí es donde el Señor te dice, eres una iglesia tibia. Porque el hombre espiritual no percibe las cosas del Espíritu. Cuando aquí se llama para orar, usted corra aquí adelante, robe su bendición. Está bueno ya que seamos una iglesia entretenida. Una iglesia que lo único que busca es el ñiñiñi y el cariño de los pastores, ¿verdad, pastor? Que a mí me encanta darle cariño a todo el mundo y todo el mundo que me conoce lo sabe. Aunque de aquí les hable duro, amén. Pero Dios dice que él ama, él lo disciplina y lo corrige. Porque si no lo tiene por bastardo. Lo tiene por bastardo. Cuando tú amas a tus hijos, tú los vas a corregir y le vas a decir con quién juntarse y con quién no. Qué puede hacer y qué no puede hacer. Porque cuando un padre reprende y corrige a su hijo, lo hace porque lo ama. Porque ve más allá de lo que el muchacho ve. Porque quiere evitarle fracasos y quiere evitarle frustraciones en el futuro. Amén. Quiere evitarle caer en drogas, quiere evitarles caer en alcoholismo, en malas junteras que lo pueden llevar a malas cosas. Pero el muchacho que es natural, con una mente natural, no percibe lo que su padre le dice.
Entonces nosotros como padres de la iglesia estamos puestos por Dios, como dice la palabra, y el santo de la iglesia y el ángel de la iglesia hable a la iglesia. Amén. Es tiempo, iglesia, de levantarte. Es tiempo de arrebatar. Es tiempo de plantar. Amén. El enemigo ha venido a arrancar lo que Dios ha plantado en tu vida. Vienes a la iglesia y te quedas dormido en medio de la predicación. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de estupor operando en tu vida. Hay un espíritu que no quiere que tú escuches la palabra de Dios para que no seas libre. Dios quiere liberar a su pueblo. Dios quiere una iglesia santa y una iglesia encendida en el fuego. No todos los problemas son demoníacos, pero el pecado da acceso a la opresión espiritual. Tenemos muchas puertas abiertas. Y las puertas abiertas le dan derecho legal ¿a qué cosa? A la opresión espiritual. Conozco hombres que aman a sus esposas. Conozco mujeres que aman a sus maridos. Y puede pasarle por adelante hasta una mosca que lo miran y lo vacilan. Y los hombres igual. Estuve en una iglesia ministrando en el altar en un aniversario. Se contrataron músicos del mundo. Se contrataron gente que no tenían el fuego del Espíritu Santo y se pusieron en ese altar. Y en un momento que miro atrás, había uno de esos músicos desnudándome con la vista. Y tuve que decirle, te reprendo, Satanás. Fuego extraño en el altar. La iglesia que crece con mediocridad, la iglesia que está fría, que está tibia espiritualmente, no discierne que el altar, el púlpito es algo delicado. Las iglesias religiosas, por tal de hacer las cosas excelentes delante de los ojos de los hombres, hacen contrataciones, ponen músicos asalariados a cantar y a tocar. Y hay una historia en la Biblia de Nadab y Abiú. Ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Dios no le había dado para que ellos pusieran. Dice que al momento Dios envió fuego y los consumió. ¿Por qué? Porque hubo fuego extraño, porque no era un fuego encendido por el Espíritu Santo. Nosotros necesitamos tener cuidado con las cosas que hacemos para Dios y cómo las hacemos. Amén. La iglesia debe mantener el fuego del Espíritu Santo, no sustitutos humanos. Hebreos 12, 28 y 29. ¿Me lo pueden poner, por favor? Hebreos 12. Yo no estoy brava, iglesia. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Amén. Con temor y reverencia. El perfecto amor de Dios echa fuera de nosotros todos, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios es amor, sí. ¿Cómo va a decir? Vamos a decir nosotros, como alguien me ha dicho en una ocasión, ¿por qué dices que Dios es fuego consumidor? Si Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero es fuego consumidor sobre sus hijos de desobediencia. Y si tú conociendo la verdad no la practicas, ¿esperas que Dios va a pasarte la mano toda la vida? Entonces buscamos agradarle a los hombres y no a Dios. Hay que tener mucho cuidado, iglesia. Hay un mundo invisible. Hay un mundo invisible que tiene más movimiento que este mundo visible. Usted ve aquí los poquitos que somos hoy, ¿verdad que sí? Porque la iglesia no está llena.
La iglesia se ha convertido en un autobús, que por la puerta de adelante entra la gente, va y se sentándose poquito a poco, y pues se va por la puerta de atrás. Y es tiempo que eso se acabe. Porque el Señor nos llama a la conciencia. Porque la iglesia necesita reunirse. Todas esas personas que nos ven online y que se quedan en la comodidad de su casa, ¿usted cree que esa comodidad le puede ayudar a usted a alcanzar esa salvación? Si aquí estando todos juntos nos cuesta a veces madurar y crecer espiritualmente, imagínate vía online. Si aquí imponiéndote las manos los demonios se te resisten, imagínate vía online. Sí, tú puedes quebrantarte por un mensaje que te emocionó, que te motivó. Pero la palabra es clara y te dice, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque sin congregarte es más posible que seas arrastrado. ¿Por qué? Por la tentación, por el enemigo, por el pecado. Y el enemigo es malo y es engañador. El enemigo de nuestra alma quiere todo lo que Dios quiere de ti y de mí. Y todo lo que Dios te quiere dar a ti, Él te lo quiere quitar. Pero la iglesia no entiende esto. Si Dios te quiere bendecir, el enemigo viene a destruirte. Si Dios te quiere prosperar, el enemigo viene a servirte de obstáculo y a quitarte la prosperidad. Cuando tú predicas, cuando tú le sirves a Dios, cuando te ganas un alma para Cristo, automáticamente el enemigo viene y te hace así, espérate. Y viene un espíritu de venganza. Como mismo nosotros vemos que actuamos aquí en la tierra, así actúa el diablo. Pero no porque nosotros somos los promotores de eso. La venganza aquí en el mundo se mueve, ¿por qué? Porque ya se originó en el cielo. Porque aquí es un reflejo de lo que acontece allá arriba. Que lo que acontece en el mundo espiritual. Lo que tú y yo hoy vemos reflejado aquí es porque ya aconteció. Amén. O si no, porque usted cree que pasó lo que pasó en la vida de Job. Para ponerles un ejemplo. Job tuvo un tremendo desastre en su familia. Como ningún otro. Perdió hijos, perdió riquezas, perdió ganado, perdió todo. Y por último, hasta la mujer lo vituperaba y hablaba de él y le decía mil cosas. Y le decía, muérete, si ya tú eres un desecho, si ya tú lo que te tienes que morir. Pero usted sabe dónde pasó eso primero, dónde se originó eso primero. En el cielo. Porque el diablo, aun siendo diablo, es hijo de Dios. Y Dios reunió a todos sus hijos y entre ellos vino el diablo. Y Dios tenía en gran estima a Job. Porque era un hombre íntegro, intachable, que hacía sacrificios y holocaustos a Dios, aún por el pecado que supuestamente pudieran sus hijos cometer. Él no sabía si sus hijos estaban pecando o no, pero por si acaso él lo hacía, para redimir el pecado de sus hijos. Y a ese hombre tan íntegro, Dios tenía tanto orgullo de Job que le dijo, Satanás, ¿viste mi siervo Job? Sí, hizo alarde de él, para decirlo de cierto modo. Y Satanás, ¿qué le dijo? Claro, ¿tú crees que Job sirve a Dios de balde? ¿Que te honra así de balde? Es que tú lo has bendecido y has prosperado todo lo que le has dado. Dámelo para que tú veas cómo te va a negar. Dice que quitándole todo lo que Dios permitió que Satanás le quitara, porque le dijo, la vida así no se lo vas a quitar, no te lo permito, eso está solo en mi mando. Dice que en nada Job aborreció a Dios, ni negó a Dios. Amén. Pero todo eso que le pasó a él, aconteció como una artimaña del diablo, una estrategia del enemigo en el cielo. Así pasa contigo y conmigo cuando somos íntegros delante de Dios. Ahora con esto no te vayas a perder la bendición de ser íntegro delante de Dios.
Porque Dios también ha diseñado un ejército de ángeles guerreros que acampan alrededor de nosotros y nos defiende. Hay hombres de Dios que se les tuvo que revelar los ángeles, que se les tuvo que revelar el mundo espiritual. Amén. Como hoy yo voy a orar para que a ti y a mí se nos abra ese mundo espiritual y podamos ver el mundo espiritual y qué está operando en él. En el libro de Génesis 28:12, Jacob tuvo una experiencia. Dice que él puso su cabeza sobre una piedra allá en aquel lugar. Dice, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocado el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Jacob vio ángeles. Pero también si vamos al libro de... Tenemos aquí abajo. La historia de Eliseo. Eliseo, bueno, aquí se me perdió. No. Dice que estaba Eliseo con su siervo Giesi. Y el rey de Asiria estaba en su cámara preparando estrategias de guerra contra Israel. Y Eliseo, que era un hombre de Dios, metido en el espíritu, dice que se le fue revelada la estrategia del rey de Siria. Y fue a Israel y le comentó al rey de Israel cómo era que los sirios iban a hacerle el ataque, cómo los sirios le iban a sitiar, cómo los sirios le iban a atacar. Y el rey de Israel tomó estrategias. Y al ver el rey de Siria que todo le salió mal, dijo, entre nosotros hay alguien que le está dando voz al rey de Israel. Hay un infiltrado de Israel aquí entre nosotros. Y alguien le dijo, no, señor mío, sino que hay profeta en Israel. Ahí está Eliseo, el siervo de Dios. Él recibe todo lo que tú en lo oculto, en tu cámara oculta, estás planificando. Y va y le revela al rey de Siria. Y dice que en la mañana el rey de Siria y todo su ejército sitiaron la casa donde estaba Eliseo y su siervo Giesi. Y dice que todo estaba lleno de, imagínense, un ejército entero del rey. Y Giesi se para por la ventana y mira y le dice, ay, Señor mío, hay carros de fuego, hay hombres a caballo, hay un ejército, nos van a matar, nos van a liquidar. Y el Señor le dijo, ay, Señor, ábrele los ojos a este, que no tiene fe, que no sabe que los que están con nosotros son más que los que están allá afuera. Y dice que Dios le abrió los ojos a Giesi. Y Giesi se paró y dice que vio el monte lleno de hombres, de ángeles, de un ejército completo de hombres a caballo, de carros de fuego, con espadas en mano. Y Eliseo que le dijo, ves, que los que están con nosotros son más que ellos. Aleluya. Entonces, con nosotros pelean ángeles. Amén. Que si tú y yo conocemos, tenemos el conocimiento y la revelación que los tenemos para pelear a nuestro favor, hacemos uso de ellos. Pero ¿qué pasa? Que el mundo espiritual está cerrado. Y te crees que tú, fajándote con tu esposo o con tu esposa, ya vas a ganar la batalla. No es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Espera un momentico ahí en medio de esa discusión. Pide un time, un break y ve de rodillas al baño. Espera que la ira se te baje. Clama a Dios, pide al Espíritu Santo que te dé sabiduría. Pídele que pegue tu lengua en el paladar antes de dar una palabra, enviar una palabra o una respuesta indebida. Sabiendo que el mundo espiritual está esperando que tú hables para él accionar. Cuidado con lo que le dices a tus hijos cuando estás en medio de una ira. Porque hay demonios esperando tu palabra para accionar en contra de esos hijos y con consentimiento tuyo.
Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No os venguéis por vosotros mismos, dice la palabra, sino dar lugar a la ira de Dios. ¿Quién eres tú para defenderte? ¿Sabes por qué te defiendes? Porque estás tibio. Porque no tienes el conocimiento y la revelación del cielo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad, contra gobernadores de tinieblas que están operando aquí en este siglo, aquí, hoy, ahora. Tú y yo tenemos poder y tenemos autoridad en Cristo. Y tenemos que tomarla. Porque nuestro adversario, el diablo, dice la palabra, anda como león rugiente, esperando a quien devorar. Y yo no sé si tú estás dispuesta a que te devoren. Yo no. Rey tampoco está dispuesto, ¿verdad, Rey? ¿Me pueden poner Colosenses 2:15? Ya tú y yo tenemos una victoria, pero tenemos que hacer uso de ella. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Ya tú y yo tenemos triunfo, tenemos una victoria. Pero tenemos que hacer uso de esa victoria. Y mantener esa victoria. Primera de Juan 3:8. Dice que el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. Amén. El diablo sigue obrando. Dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Santiago 4:7 dice, someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Y aquí quiero hacer un stop. Someteos a Dios. Resistir al diablo. ¿Qué es someterse a Dios? Es obedecer a Dios. Es tener temor de Dios. Es saber cómo actúas, cómo hablas, tener conciencia de cómo lo haces, cómo te vistes. ¿Qué haces? ¿Qué piensas? ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? Es cerrar todos los puntos de entrada por los cuales el enemigo puede tener derecho legal sobre tu vida y sobre mi vida. Tenemos los ojos, tenemos los oídos, tenemos nuestras manos, tenemos nuestra boca. Son puntos de entrada por donde el enemigo, por donde el diablo, por donde los demonios pueden entrar a nuestras vidas y oprimirnos y tomarnos ventaja. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces tú y yo tenemos que pararnos en cada uno de esos puntos de entrada y darnos cuenta de lo que está mal y de lo que está bien, de lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Pero ahora te pregunto, ¿y cómo lo sabrás? Podemos tener discernimiento. En el mundo hay mucha gente que tiene discernimiento. Pero si no conoces la palabra, si no estudias la palabra, si no lees la palabra, si no te congregas para escuchar la palabra, ¿cómo vas a tener conocimiento del bien y del mal? ¿Cómo vas a saber que lo que está pasando en tu vida es un espíritu que el enemigo está enviando para tentarte y que tú caigas en pecado si no tienes conocimiento de ello? La fornicación es un pecado que en estos tiempos y en este país principalmente, por muchas cuestiones de ley y por muchas cuestiones de beneficio, es algo que se ha convertido en una puerta abierta para el enemigo. Y dice que el que fornica
contra su propio cuerpo peca. Huid de la fornicación. ¿Qué cosa es la fornicación? Es tener una relación sin haberte casado legalmente y delante de Dios. Porque nosotros vivimos en un mundo que también está regido por leyes. Y nosotros tenemos que alinearnos. Amén. Para estar bien también delante de Dios. Entonces hay que cerrar esa puerta de la fornicación, el adulterio. Todo el que adultera no solo es acostarte con alguien. El que mira para codiciar ya adulteró en su corazón. Y dentro de la iglesia hay muchos adúlteros y adúlteras que vienen y te dan un abrazo o vienen y te pasan la mano, pero no lo hacen con la intención del hermano o la hermana santa o santo. Lo hacen con una doble intención. Lo hacen con codicia. Dice que mira para codiciar, adulteró con ella en su corazón. Mandan mensajes con dobles intenciones. Incluso se meten hasta en el Facebook y revisan de arriba abajo la vida personal de esa persona. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Porque tú y yo podemos ocultarnos del pastor, de la pastora, de los líderes y ministros de la iglesia, pero de Dios, ¿cómo te escondes? Yo recuerdo que cuando yo fumaba, yo fumaba y tomaba y me daba una emborrachada. Esta pastora santa y con arito que ustedes ven aquí delante, era una buena mundana. Yo fui una buena mundana. Y no me avergüenzo de ello porque es testimonio de Cristo. Es testimonio. Pero yo tuve que luchar y tuve que trabajar durísimo conmigo. Usted sabe las veces que Dios a mí me ha roto. Y yo fumaba que era una chimenea. Mi hijo es testigo de eso. No sé dónde está él. Y cuando yo me convertí, que yo fui a mi encuentro de sanidad interior, que yo decidí bautizarme, que yo aprendí que todo lo que había en mí se quedaba en esas aguas. Y yo quería cambiar, yo quería ser sana, yo quería la vida que Cristo me estaba ofreciendo, que me estaban enseñando. Cuando yo regresé a mi casa después de esos 3 días, que no fumé en esos 3 días, mi hijo fumaba, Dasmani, mi esposo fumaba, mi suegro fumaba, mi padrastro fumaba, toda mi familia alrededor mío fumaba. Y yo decía, ay Dios mío, ¿en qué clase de lío me he metido yo? Porque ahora, ¿qué hago yo con estas ganas? Era tentada continuamente. Porque ninguno de ellos iba a la iglesia. Era yo la única. Y yo recuerdo que yo le dije un día a Dios, Señor, yo llegaba de la iglesia antes de yo bautizarme y yo loca para el cigarro. Llegaba de la iglesia a mi casa antes de yo bautizarme. Y yo iba directo para la caja de cigarros y me fumaba 2 cigarros uno tras de otro. Y después de mi bautizo, ese día que yo me vi ahí entre todos, yo, Dios mío, ¿en qué lío yo me metí? ¿Qué ganas tengo de fumar? Ay, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo yo me arranco estos deseos de fumar que tengo yo ahora? Si yo te prometí que no lo iba a hacer más, si ya yo me bauticé, si yo quiero ser sana. ¿Sabe qué me enseñó Dios? Ve y adora. Y cada vez que me daban deseos de fumar, yo iba, me trancaba en mi cuarto, cerraba la puerta y me ponía a adorar. A adorar. Ponía una adoración, ponía alabanza y me ponía a adorar a Dios. A adorar a Dios. De mi mente se iban aquellos deseos. Y Dios me dio esa estrategia aún para cuando yo me siento airada.
Cuando yo me siento airada, cuando yo me siento frustrada, cuando yo me siento triste, cuando yo me siento estresada porque hay presiones que vienen sobre nuestras vidas que nos estresan y nos oprimen, yo me voy a orar. Yo me encierro con mi Padre. Amén. Yo busco la presencia de Dios. Y el Espíritu Santo desciende y me consuela y me habla y me ministra y me levanta diferente de ahí. ¿Por qué? Porque si no yo estuviera viviendo una vida en depresión. Porque problemas, suficiente. En el mundo hallaréis aflicciones, dice el Señor. En el mundo siempre vamos a tener aflicciones. Y el enemigo va a usar hasta las personas que más tú amas. ¿Para qué? Para afligirte. Entonces, el Señor te dice que tienes que discernir el mundo espiritual. Tienes que avivar el fuego del Espíritu en tu vida. Tienes que desear con todo tu corazón de huir del pecado, de huir de las tentaciones, de huir de todo aquello que el diablo te está vendiendo. Amén. Efesios 6 del 10 al 18. Dice, el Hijo del Hombre apareció ¿para qué? No, eso no es otro. Le estoy diciendo yo parafraseando uno. Para deshacer las obras del diablo. ¿Cómo el Señor deshizo las obras del diablo en mi vida? Me llevó a una estrategia, la adoración. Me mostró que en lo espiritual esta era un alma poderosa que yo podía usar. En Santiago 4:7 dice, someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Y resistirlo no es ir a favor de la corriente, no, es hacerle fuerza, no dejarte vencer, no permitas que te doble la mano. Amén, porque el diablo siempre va a hacer, mira, resistencia, probar fuerza, hasta ver hasta cuándo tú tiras la toalla y no das más. Resiste. Una iglesia encendida en el fuego, un hijo de Dios encendido en el fuego resiste porque sabe que quien le está haciendo la guerra no es Dios, sino es el diablo. Y si Dios lo está permitiendo es porque te quiere llevar a un nivel mayor. Ningún médico va a un salón de operaciones sin antes no haber sido procesado y haber aprobado todos los exámenes que le pusieron. Si tú y yo queremos estar juntamente con Cristo y queremos tener la autoridad de Cristo, vamos a ser zarandeados. Porque Pedro fue zarandeado como trigo, dice la palabra. Y Jesús se lo dijo, mira Pedro, que Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero yo he rogado para que tu fe no mengue. Es decir, no le dijo, no, yo me fajé con Satanás y le dije que no te podía tocar. No. Jesús no dijo eso. Ah, ¿tú quieres zarandearlo? Está bien, zarandéalo. Pruébalo, yo voy a orar por él. Es lo único que puedo hacer. Para que en el día que ya haya terminado todo, su fe vaya y encienda la de los demás. Y fue zarandeado Pedro, pero se mantuvo, resistió, aguantó. Fue tentado, pero aguantó. Y soportó y predicó y se convertían 3,000 y 5,000 personas. Era grande el propósito que Dios tenía en su vida. Cuando Dios sabe el propósito que te ha dado, que ha puesto en ti, el diablo también lo sabe. Y su propósito, ¿sabes cuál es? Quitártelo. Avergonzarte. Que tú mengues. Que tú retrocedas. Que tú le entregues al diablo. Amén. Todo lo que Dios puso en ti. Dios nos ha dado dones espirituales. Que aún a nosotros como iglesia nos cuesta operar en ellos. ¿Y saben por qué? Por el espíritu de la duda. Hay un espíritu de duda que usted puede percibir en el mundo espiritual, que es el enemigo principal de la fe. Hay muchas sanidades que no ocurren aquí. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces dudamos, porque hay incredulidad. Porque Satanás ha cegado el entendimiento a muchos.
Entonces no podemos ignorar el mundo invisible. Cuando lo ignoramos, estamos viviendo a merced de fuerzas que no vemos. Cuando usted se vea en una batalla, en una lucha, en una opresión, sepa que hay demonios operando. Párese en la brecha y dígale, está bueno ya, hasta aquí llegaste hoy. Nosotros nos estamos parando en la brecha por ustedes. Y esto lo quería tocar hoy. Hay un ejército de muy pocos guerreros. Pero no por eso somos pocos. Porque más son los que están con nosotros que los que están en el mundo, que los que están peleando en contra. Aquí hay un ejército que se ha levantado en intercesión, en guerra espiritual, que ha confrontado a las tinieblas. Muchos de ustedes, las peleas que están librando es porque hay alguien parado en la brecha que le ha creído a Dios y se ha parado a favor de cada uno de ustedes. Cuando nosotros entendemos que cuando nos paramos en la brecha por otros, Dios pelea por nosotros. Nosotros decidimos decirle a Dios, hoy nos paramos por aquellos que no saben ni clamar por lo que les está pasando. Y el Señor nos ha dicho, no, yo me encargo de los problemas de ustedes. Y hemos tenido luchas. Cada y uno de los que se ha levantado con el poder, el valor, la osadía y la valentía de pararse en la brecha y hacerle guerra al diablo contra lo que está asediando la iglesia, ha tenido luchas. Luchas, han sido atacados en la salud, han sido atacados en la familia, han sido atacados emocional y espiritualmente, en la economía. Y ahí están. Y podemos ver el respaldo de Dios. Pero sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Son espíritus inmundos que están haciendo fuerza en el mundo espiritual para desviar nuestra atención y que menguemos. Pero mayor es Dios que está con nosotros que el que está en el mundo. Una iglesia tibia y religiosa no puede liberar a nadie. Solo el evangelio de Cristo puede romper las cadenas. El evangelio del Espíritu, que se predica en el Espíritu, puede romper cadenas de opresión. Así como en aquella sinagoga, aquella mujer fue libre de aquel espíritu que la mantuvo encorvada, aquí también en esta sinagoga, Dios va a liberar a muchas personas de opresión, de enfermedades, de conflictos, de problemas, de espíritus inmundos. Usted sabe que el diablo es sucio y mentiroso. Usted sabe que el demonio, cuando sabe que a usted despierto no le puede hacer nada, va ahí a sus sueños y lo visita. ¿Cuántos aquí se han visto luchando espiritualmente con demonios? ¿Y cuántos se han visto teniendo sexo en sueños con demonios? Hay espíritus. No están en la Biblia. El nombre de espíritu incubo no es bíblico. Hay espíritus incubos y sucubos que se encargan de desviar nuestra atención en sueños sexuales para cuando te despiertes haya un bombillo encendido, no de parte de Dios. Muchas veces estos demonios se manifiestan con físicos, ilustrando el físico de una persona. Pero muchas veces se manifiestan solamente con la sensación. Y personas que han tenido hasta orgasmos en esos sueños. Porque han sido demonios que han estado teniendo sexo y oprimiéndole en ese momento. Y a la gente les gusta. ¡Ja! No saben identificar que con lo que está sucediendo es algo espiritual. Ahí hay un espíritu de seducción, un espíritu lascivo que te está visitando para que abras puertas para entrar y destruir tu vida. Pero las puertas se abren por los ojos. Tenemos que cerrar las puertas al pecado.
y a las cosas que se practican que van en contra de la palabra de Dios. Tenemos que mantener el altar con el fuego del Espíritu Santo. Usted no tiene que esperar al miércoles que el pastor ponga el anuncio de que hay ayuno y oración en la iglesia para difícilmente orar. O venir a las clases en la noche que te están capacitando y enseñando. Ya, aquí estamos haciendo extensivo las reuniones del equipo de intercesión para si quieres orar, si quieres interceder, si quieres aprender más de la palabra, y equiparte con las herramientas necesarias para librar las batallas espirituales que estás enfrentando, lo hagas. ¿Cuántos han venido? 0, nadie. Porque todo el mundo está muy ocupado haciendo riquezas, como leíamos, como Dios le decía a la iglesia de la Odisea. Estamos tan cansados que no podemos hacerlo. Confiar en que Cristo reina sobre todo poder visible e invisible. Hoy es un día que Dios nos llama a nosotros al arrepentimiento. Al arrepentimiento de vivir una vida tan superficial. Nos llama al arrepentimiento de llevar una vida tan marginal. Nos llama a que nos arrepintamos también del orgullo espiritual que muchas veces vivimos. A veces no abrimos nuestro corazón y no vamos donde están los pastores a decirle por lo que estamos atravesando por pena, por vergüenza. Dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza la misericordia. Tú y yo tenemos que muchas veces, a veces tratas de hacerlo en los secretos, pero no te funciona. Ve y busca ayuda. Nosotros hemos ministrado aquí, pastora, personas que han estado atados en sus vidas, que quieren servirle a Dios y han tenido ataduras, han estado aún todavía en Cristo con demonios operando en sus vidas, han recibido liberación y el Señor les ha podido usar. Y los usa actualmente. Pero nos gusta vivir con los demonios. Nos gusta vivir con los deseos de la carne, con eso que satisface los deseos de la carne. Entonces tú y yo tenemos que discernir y saber cuando hay un espíritu operando que no se quiere ir y no le podemos resistir, venir aquí. Aquí hay un ejército que te va a liberar. No queremos en la iglesia gente que esté atada porque tenga temor o tenga miedo o tenga inseguridad o tenga complejo de hacerlo. Y la oración de nosotros en el grupo de intercesión, Señor, que el peso de tu gloria haga que los demonios se manifiesten y que salgan. Porque aquí no se le tiene miedo a los demonios. Hay un mundo invisible que rige al mundo espiritual. Y hoy esas escamas de los ojos caen, como dice en la palabra. Hoy úntate colirio en tus ojos para que puedas ver. A veces tenemos ceguera espiritual. Y Dios quiere que nosotros abramos nuestros ojos espirituales. Amén. Yo no sé hoy aquí quién quiere abrir sus ojos espirituales. Versículo 19 de Apocalipsis 3 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. Yo no sé cuántos quieren ser vomitados de la boca de Dios. O cuántos quieren encenderse hoy en el poder del Espíritu. Y yo te invito hoy que te pongas en pie. Hay muchos pecados personales que nosotros tenemos que hoy renunciar. Como por ejemplo el orgullo, la inmoralidad, el resentimiento, el ocultismo. Hay mucha gente en la iglesia que todavía ve el horóscopo y lo escucha y va a tirarse las cartas. Y usa rituales para sanidad.
Y hay que tener cuidado porque hay una línea muy fina en el mundo espiritual que no podemos nosotros atravesar. Si la cruzas, estás dando puertas, abriendo puertas para que el enemigo entre. Aquí es la sangre de Cristo la que sana. Aquí es el nombre de Jesucristo en el que se ata todo demonio y se echa fuera. No es con sal, no es con una cruz, no es con agua bendita, no es con nada que no sea con la presencia y el Espíritu Santo que se sanan los enfermos. Dice la palabra de Dios, si alguno estuviera enfermo entre vosotros, llamad a los ancianos de la iglesia, ungiéndole con aceite la oración de fe, sanará al enfermo y este se levantará, salvará al enfermo y este se levantará. Nosotros no tenemos que acudir a rituales paganos que hacíamos o practicábamos cuando estábamos en el mundo, cruzar los zapatos abajo de la cama porque tienes pesadilla. Está bueno ya, iglesia, de vivir como cristianos de la secreta. Estamos en los dos mundos, un pie en el mundo y un pie en lo espiritual. O eres frío o eres caliente. Si eres tibio, el Señor te vomita de su boca. Yo no sé hoy cuántos quieren encenderse en ese fuego. Hay pecados que han afectado el matrimonio y la familia. Hombre y mujer que estás aquí, si le das vista a pornografía, a imágenes que te tientan, estás transmitiendo ese mismo espíritu a tu esposa o a tu esposo. Las cosas espirituales se disciernen y se reciben espiritualmente. Hay hombres y mujeres aquí que han tenido sueños con hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y sabes que esta transmisión espiritual es a causa de la inmoralidad sexual, de la lascivia. Cuando has tenido una vida promiscua, le has dado entrada a tu vida a que demonios de promiscuidad vengan a tu vida. Y quien se acuesta con muchos dice que quien se acuesta con un hombre o con una mujer, un cuerpo, un espíritu es con él. Así que si tú has estado teniendo sueños, mujer, con otra mujer, ese espíritu entró por algún lugar. Hombre, si has tenido sueños con otros hombres, hay un espíritu operando ahí que entró por alguna brecha. Amén. O alguien te puso la mano o entraste a algún lugar donde hubo una transmisión espiritual. Yo quiero que ahí donde tú estés, la iglesia, baje su cabeza. Este es un tema bien fuerte y bien delicado. Y aquí la intimidad es tuya con el Espíritu Santo. Hay espíritus de rebeldía que hoy aquí se van a manifestar. Hay espíritus de rebeldía que hoy aquí se va a manifestar y van a salir. Hay juicios internos que estás haciendo en tu corazón, a veces en contra de tus padres, a veces en contra de la fe, a veces en contra de los pastores. Y yo quiero que ahí donde tú estés analices qué tipo de juicios internos estás haciendo. Pueden ser brechas que le estás abriendo al enemigo. Yo quiero que hoy ahí donde tú estás, tú confieses al Padre. Dios conoce tu corazón. Yo no sé ni conozco tu vida, ni las pruebas que estás atravesando, ni las tentaciones que el enemigo pone delante de ti. A veces es el resentimiento, a veces es la falta de perdón. Hay enfermedades que están siendo causadas por falta de perdón en el corazón. Y si tienes falta de perdón contra alguien ahí en tu corazón, confiésaselo al Padre en este momento. El Señor hoy te dice: yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hoy el Señor te está tocando la puerta de tu corazón para entrar Él, porque donde entra el Espíritu de Dios hay libertad. Cuando tú dejas entrar al Espíritu Santo, todo lo que pueda estar obrando mal en tu corazón, en tu vida, tiene que salir. Y yo quiero que si alguien hoy quiere hacer esta oración, permitiendo que Dios entre a su corazón en este día, no importa seas o no cristiano convertido ya, hoy es un día de arrepentimiento, iglesia. Hoy es un día donde el Espíritu Santo quiere ministrar tu alma, quiere ministrar tu vida, donde el Espíritu Santo está alineando nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios está preparando el avivamiento del último tiempo. Y necesita una iglesia en fuego, necesita una iglesia santa, necesita un pueblo capaz de discernir, de conocer y de confrontar las tinieblas para que éstas retrocedan. Ahí donde tú estás, alíñate con Dios, alíñate con el Espíritu Santo. Pide perdón si tienes que pedirlo. Y si quieres abrir hoy las puertas de tu corazón nuevamente a la presencia de Dios, puedes venir aquí adelante. Y vamos a adorar a Dios. ¿Alguien aquí hoy quiere pasar al altar y recibir ese fuego del Espíritu Santo para ser libre de opresiones, ser libre de temores, ser libre de enfermedades, ser libre de tibieza espiritual? Tal vez tú sientas hoy el deseo de que Dios te avive el fuego. Tal vez te sientes que te has enfriado, que te cuesta orar, que te cuesta leer la palabra. Te invito a que vengas aquí delante. Sientes que hay espíritu de enfermedad que te ha estado visitando durante muchos años y han orado mucho por ti, nadie ha podido hacer nada, has ido a muchos médicos y no has podido recibir la sanidad. Hoy puede ser el día de tu liberación. Hoy puede ser el día de tu sanidad. Ignorar el mundo invisible es vivir a merced de que el mundo espiritual te asedie. Yo quiero que ahí donde tú estás levantes tu mano y vamos a repetir esta oración. Señor Jesucristo, yo quiero que toda la iglesia repita conmigo esta oración. Señor Jesucristo, hoy yo reconozco que hay un mundo espiritual. Hoy yo necesito que tú reveles el mundo espiritual que está operando en mi vida. Yo abro las puertas de mi corazón para que tú entres y para que las tinieblas que me han estado oprimiendo retrocedan. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios, el Dios de dioses y Señor de señores. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido perdón por la tibieza espiritual. Avívame. Aviva el fuego. Unge mis ojos con colirio. Abre mis ojos espirituales. Y ahí donde tú estás, póstrate en la presencia de Dios, iglesia.